Vive Jesús. Bendiciones, pueblo de Dios, amigos, hermanos, todos aquellos que escuchan a través de estos medios. Vive Jesús. Doy gracias al Señor una vez más por su misericordia, por su amor. Vive Jesús. Están pasando grandes cosas, vive Jesús. Y dice la palabra del Señor que aunque todas estas cosas pasen, pero a nosotros no llegarán, vive Jesús. Porque el Señor es nuestro guardador. El Señor nos protege. El Señor protege al justo y al que busca la justicia, vive Jesús. Dice en el Salmo 34, versículo 7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, vive Jesús. La palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos redarguye, nos enseña, vive Jesús. Y todos los que nos dejamos llevar por la palabra del Señor, vive Jesús, somos guardados, vive Jesús. El Salmo 91, vive Jesús. El libro de los Salmos trae tantas cosas bonitas, vive Jesús. Y aunque toda la palabra del Señor es bonita, vive Jesús. Pero el Salmo 91 empieza: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vive Jesús. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él nos librará, o sea, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, vive Jesús. Cuando nosotros le servimos al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, vive Jesús, al Dios de Elías, al Dios de David, vive Jesús, que tuvieron grandes triunfos, vive Jesús, por su nobleza, por su confianza en el Señor, vive Jesús. Y siempre Dios los prosperó, aunque no fueron perfectos, vive Jesús, porque solamente uno es perfecto. Fue perfecto y es perfecto, que es Jesucristo, vive Jesús. Y nosotros tenemos imperfecciones, pero Dios no las cubre y Dios se agrada cuando nosotros aceptamos, ¿verdad?, que no somos perfectos y que solamente el poder y la grandeza la tiene el Señor, vive Jesús. Han habido hombres grandes, fuertes, poderosos, vive Jesús, grande delante de la presencia del hombre y aún delante de la presencia de Dios. Y Dios lo ha reservado, vive Jesús, para testimonio suyo y por amor a su nombre, vive Jesús. Y Dios escogió a estas personas para que nosotros, la generación de este tiempo, de los finales, tengamos ejemplo, que pase lo que pase, echemos hacia adelante, vive Jesús. Pero todo aquel que
se cree fuerte, que mira, que no caiga, vive Jesús. Como también muchos de estos grandes cayeron, vive Jesús, porque aún estando en la presencia de Dios, ya a veces se olvidaron y fallaron al Señor, vive Jesús. Y el Señor perdona al pecador, pero Él, el pecado, no lo perdona, no lo acepta, vive Jesús. Y dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 10, que había uno de los descendientes de los hijos de Noé que se llamaba Nimrod. Y dice que este hombre fue el primer poderoso en la tierra, vive Jesús. Capítulo 10 de Génesis, versículo 8. Dice que de los descendientes de los hijos de Noé salió este hombre que dice que era poderoso. Fue vigoroso, dice el 9, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, vive Jesús. No importa la grandeza, no importa lo que nosotros seamos aquí en esta tierra, vive Jesús. Si nos olvidamos de que esa fuerza, ese poder, esa protección viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que es su dueño del universo, vive Jesús. Él es el poderoso. Y este hombre, por medio de él, ¿verdad? Pues comenzaron un reino que se llamó el reino Babel. Y allí en ese sitio de Babel hicieron una torre. Capítulo 11 de Génesis. Y ellos dijeron que iban a hacer una ciudad, dice el versículo 4 del 11, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Yo digo que ese hombre ahí estaba profetizando, porque pronto luego dice el Señor que el Señor bajó a ver lo que estaban haciendo los hombres, los hijos de los hombres, vive Jesús. Y Jehová Dios vio que ellos estaban haciendo, y dice que nadie lo iba a desistir, ¿verdad?, de hacer esas cosas. Y entonces dice que el Señor tuvo que confundir las lenguas para que ellos ninguno pudieran seguir edificando esa torre, vive Jesús. Y así fue como Dios edificó las lenguas, confundió las lenguas, y cada uno tuvo que irse, ¿verdad?, de ahí, porque no pudieron seguir trabajando, porque no se entendían. Muchas veces Dios nos da la oportunidad de nosotros crecer, vive Jesús. Y queremos crecer tan alto y tan alto que queremos llegar al cielo, pasar, ¿verdad?, la inmensidad de las nubes. El hombre ha hecho aparatos que dice que han llegado hasta la luna, vive Jesús. Aviones que quizás las generaciones anteriores, nuestros bisabuelos, ¿verdad?, si vivieran el día de hoy, se maravillarían, porque en sus días no había
quizás nada de esas cosas. Y Dios le ha seguido dando el poder al hombre y el hombre ha seguido edificando torres, buildings que pasan, sobrepasan las nubes, vive Jesús, porque el hombre quiere hacerse poderoso, quiere hacerse un nombre sobre los hombres, vive Jesús. Nosotros somos criaturas de Dios, hechura de Dios, y Dios nos dio el Espíritu y nos dio el poder del Espíritu Santo. Y aún el enemigo, el diablo, con tanto poder que él tiene, cuando un hijo de Dios es ungido, el mismo diablo tiembla delante de un hijo de Dios que tiene la presencia de Dios. Vive Jesús. Porque cuando los enemigos se levantaban en contra de Israel y decían, uy, ahí está David, ahí está Sansón, vive Jesús. Y hay una historia en el libro Vive Jesús de Primera de Reyes. Había un hombre que se llamaba Elías, vive Jesús. Y Elías era un hombre que él era identificado por la forma de él actuar y la forma de él vestirse, vive Jesús. Y entonces, cuando no había llovido por 3 años, vive Jesús, y Elías vino a orar por lluvia, vive Jesús. Y dice en el capítulo, vive Jesús, 18 de Reyes, el versículo 46, versículo 46 del capítulo 18 de Primera de Reyes, dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, corrió delante de acá hasta llegar a Israel. O sea, estoy seguro que Elías era un hombre pequeño, vive Jesús, pero tenía el poder de Dios. Y acá lo conocía por la forma de él actuar, las cosas que él hacía y de la forma que él vestía, vive Jesús. Y entonces todo el mundo le tenía miedo y temor a Elías porque sabían, vive Jesús, cómo el Señor lo usaba. Y entonces había aquí un hombre, vive Jesús, que el Señor le mandó a decir, Elías le mandó a decir, mira, ve y dile acá, ¿verdad?, que aquí está Elías. Y él le dice, esa historia la buscamos en Primera de Reyes, capítulo 19, vive Jesús, 18 y 19. Vive Jesús. Y empezando el 18, ¿verdad? El versículo 11 del capítulo 18 de Primera de Reyes dice que Elías fue y vio a aquel hombre y le dice, ahora ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Y él le dice, oh, acontecerá que luego que yo haya ido,
el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar nuestras nuevas acá, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Vive Jesús. Él le pedía que por favor no lo mandara, porque él sabía que él podía ir y decirle a Acab: mira, el siervo Elías está ahí. Y cuando Acab lo fuera a buscar, ya no estaba, porque él sabía que el Espíritu de Dios movía a Elías. Y que Elías, como decimos nosotros, era corridizo, o sea que el Espíritu de Dios lo movía de un lado a otro. Vive Jesús. Y por eso él no se atrevía a ir a dar las buenas nuevas. Pero Elías le dijo: no, ve. Y él le prometió que iba a estar ahí. Vive Jesús. Porque nosotros sabemos cuando un hombre de Dios es usado con el poder de Dios. Dice la palabra del Señor que la tierra tiembla. Vive Jesús. Cuando hay un hombre que se deja usar por Dios, vive Jesús. Cuando el diablo ve a uno, el diablo tiembla. Vive Jesús. Cuando aquellos demonios vieron a Jesús, le pidieron que no lo sacara, que tan siquiera lo mandara, ¿verdad? Ya los puercos. Vive Jesús. Y cuando ellos veían a Jesús, ellos temblaban. Vive Jesús, porque ellos sabían que era el ungido de Jehová. Vive Jesús. Aquel hombre, cuando vio a David, aquel jovencito, vive Jesús, y dice: ¿y qué viene? ¿Que tú te crees que yo soy un pejo para tú venir con palos, verdad? Y David le dice: no, yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, a cual tú estás insultando. Vive Jesús. Y ya sabemos la historia. Vive Jesús. Por eso es que yo le pido, por favor, lean la palabra del Señor. Busquen, concuerden. Vive Jesús. De la misma forma que Dios me ha dado el entendimiento y la sabiduría de yo ir a un lado a otro, también el Señor lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Vive Jesús, porque cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor de los cielos a través del Espíritu Santo y de Jesucristo, Él nos da el poder y de su palabra entender con sabiduría y entendimiento. Vive Jesús. Porque este hombre, Elías, se dejaba llevar, vive Jesús, por el Señor. Y cuando él se enfrentó a los profetas, él le dice: Señor, soy tu siervo. Tú me has mandado, vive Jesús. Y ahora yo te pido que tú muestres delante de esta gente que yo verdaderamente soy tu siervo. Y que por el mandato tuyo he hecho esto. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando nosotros vamos a hacer algo, nosotros tenemos que poner el nombre de Jehová en alto. Vive Jesús. Jesús dijo que todo lo que pidieran en su nombre nos iba a ser dado, ¿verdad? Iba a ser dado todo lo que pidamos en su nombre. Vive Jesús. Porque el reinado fue entregado a Jesucristo. Estamos en el reinado de Jesucristo. Vive Jesús. Y cuando nosotros como hijos de Dios ponemos a Dios en alto, Dios responde. Dios le respondió a David. Vive Jesús. Dios le respondió a Samuel. Dios le respondió a Josué. Y el sol se paró. Vive Jesús.
Dios le respondió a Moisés y el mar rojo se abrió y el río del Jordán, vive Jesús. Eso cuando Josué hizo lo mismo que Moisés, vive Jesús. Y esta gente con el poder de Dios, poniendo primeramente a Dios y su palabra y su poder, hicieron todas estas cosas, vive Jesús. Cuando Salomón con su grandeza y con su poder, vive Jesús, se fue detrás de las mujeres, Salomón perdió todo lo que él tenía, vive Jesús, la bendición de Dios. Cuando nosotros buscamos satisfacer nuestros deseos, vive Jesús. Este hombre, Nirot, ¿verdad? Se fue con sus deseos a hacerse un nombre, a hacerse grande, vive Jesús. Y entonces, ahí fue cuando llegó la derrota, vive Jesús. Que el Señor quiere que esta nación se vuelva al primer amor, vive Jesús. El primer amor te trae aquella grandeza, aquel amor sublime que viene de Dios, vive Jesús. Y todas las cosas vendrán por añadidura, vive Jesús. Por eso es lo que está buscando Dios, es que someterse como se sometió Jesucristo y decir: Señor, hágase tu voluntad, vive Jesús. Y dejemos la contienda, dejemos los pleitos, vive Jesús. Dejemos de hacer que somos grandes, porque solamente grande es Dios. Nosotros sin el poder de Dios no somos nada. Sin el poder de Dios, dice la palabra, que somos como una hoja seca que lleva el viento de un lado para otro, vive Jesús, y al fin y al cabo cae y se hace estiércol, vive Jesús. Y hay un final que para aquellos que no sean como la hoja seca y con el tiempo se hagan estiércol, pues el Señor los va a meter al fuego, vive Jesús. El Señor va a meter esta nación al fuego si no vuelve a los caminos de la senda antigua, vive Jesús, el amor, la misericordia. Porque han entrado tanta gente, vive Jesús, aquí, de otros países, y todos han tenido contienda y han venido a traer contienda, vive Jesús. El que no le dan contienda lo viene a traer, vive Jesús. Y esta nación se compone de inmigrantes desde que esta nación fue fundada, vive Jesús. Y nuestros hermanos necesitamos unirnos en el amor de Cristo. Cristo en ningún momento vino a traer contiendas. Cristo en ningún momento vino a matar a nadie. Aún aquella vez cuando lo fueron a llevárselo preso, que aquel discípulo sacó la espada y le cortó la oreja a aquel hombre, él dijo: no, métela en su sitio, porque si yo quisiera, yo llamaba un ejército de ángeles a mi Padre, que mandara un ejército de ángeles y él me lo mandara, vive Jesús. Voluntad, como Jesús dijo: Señor, hágase tu voluntad. Pero tenemos que arrodillarnos, tenemos que buscar de Dios, tenemos que pasar más tiempo en la intimidad de Dios, no delante del televisor, no delante de los teléfonos, computadoras o cosas que no edifican. Vive Jesús, tenemos que clamar a Dios y estamos pendientes y orar, vive Jesús. Yo me pongo también porque necesitamos orar más para que el Señor nos siga revelando, para que el Señor nos siga usando, para que sigamos llegando a las familias, vive Jesús. Las familias de la tierra el diablo la está destruyendo. Niños, vive Jesús, bajo computadoras, bajo televisores, bajo teléfonos, controlada la familia por todos esos aparatos, vive Jesús. Y si esta nación sigue así, pues el Señor lo que va a hacer es que le va a poner un gobierno artificial
de máquinas donde todo el mundo va a ser dominado. Porque hoy en día las máquinas están dominando y ya para trabajar en los files, en las agriculturas y de eso, ya no necesitan al hombre, ya todo lo que tienen es máquina. Así que Dios te bendiga, vive Jesús. Y estemos más tiempo en la intimidad con Dios. Vive Jesús. Que Dios te bendiga, pueblo. Y pasa estos mensajes hacia adelante. Vive Jesús, como cuando se siembra la semilla y, ¿verdad? Y tú tienes una finca y nace el racimo de guineo, el palo de aguacate, y tú lo coges y vas a venderlo, ¿verdad? A la ciudad. Vive Jesús. La palabra del Señor no se vende, pero la palabra del Señor se regala. Vive Jesús. Y eso tú lo puedes hacer, vive Jesús, porque yo sé que Dios tiene grandes cosas para aquellos que quieren regar esta palabra. Que Dios te bendiga.